Hola, muy buenas. Como siempre les tengo que agradecer el que pues sigan ahí, ¿no? Y entonces ya después de esto vamos a empezar a hablar en este programa de guía médica hablando pues de una cosa, pues bueno, para nosotros intentamos que sea todo como muy sencillo, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre fisura de ano. Entonces ya vamos a ver qué dice medicina moderna y luego punto de vista, como siempre, de medicina natural, ¿no? Entonces iremos dando una serie de características, recordando muchas cosas que a lo largo de este año pues hemos ido comentando, pero que creo que sinceramente es bueno que vayamos recordando para un poco hilar toda la madeja, de tal manera que, yo qué sé, pues dentro de 57 o 58 años ustedes ya pues puedan comprender bastante bien, incluso mejor que yo, pues todo, cómo funciona el cuerpo y qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene y todas esas cosas. Bueno, eso siempre si Dios quiere, claro. Entonces, ¿qué dice medicina moderna o qué entendemos nosotros por nuestra cultura que nos han enseñado y estas cosas y hemos oído? ¿Qué es una fisura de ano? Entonces, una fisura de ano, ¿qué es? Pues una ulceración, como una grieta que se produce en el revestimiento cutáneo del ano. Entonces, las causas, pues dicen que es una rotura de la mucosa que recubre el conducto anal. Como causas, pues podemos señalar que el estreñimiento es el factor más importante de su génesis, de su inicio, de su formación. También las hemorroides, que dicen que debilitan la mucosa. Como síntomas, pues más que yo, a mí me gustaría que una persona que tuviese fisura de ano estuviese aquí y se lo contara cuánto duele, porque yo no lo sé. Pero según dicen, que es un dolor intensísimo, ¿no? Que sobre todo se acentúa pues al hacer fuerza, al defecar, hacer caca, ¿eh? Entonces dice también que, bueno, que suele acompañarse normalmente de pequeñas hemorragias del tracto digestivo más bajo, ¿no? En el sentido que son rojas y suelen acompañar a la caca, encima de la caca, como si fuera, no sé, los polvitos de azúcar pues de un helado, ¿no? Se deposita ahí de una forma roja, a diferencia, repetimos, cuando las heces se teñían más negras, que era una hemorragia mucho más alta, ¿no? Bueno, esa era la diferencia. Entonces, la evolución, bueno, si, como siempre, ¿no? Si existe un tratamiento rápido y adecuado, pues eso remite y se acabó la historia. Pero siempre, o casi siempre, pues suele aparecer de nuevo esa fisura. El tratamiento, bueno, pues normalmente, luego comentaremos, por la constitución, por las personas, esta fisura de ano se produce en gente muy delgada, ¿no? Gente como muy nerviosa, muy zarandilla, ¿no? Que nunca tiene tiempo para nada, entonces no tiene tiempo ni para defecar precisamente, no tiene paciencia para estar sentadito ahí, sino que se levanta, es un poco quizá el arquetipo, ¿no? Esa persona que se levanta con 5 minutos para ir al trabajo y no tiene tiempo más que tomarse un cafecito, ni siquiera tiene tiempo para hacer un asiento. Entonces esa es una de las fórmulas quizá para empezar a sufrir de esa patología, digamos así, ¿no? De esa fisura, esa rotura, según dice medicina moderna. Entonces, tratamiento, pues claro, una persona que no hace asiento, pues ahora hay que darle baños de asiento, para que se fastidie. También, como eso no suele ser suficiente, pues el médico buenamente, es que mire, tengo aquí pues una fisura que me duele y cuando hago caca pues tal, pues muy bien, automáticamente una pomadita, una pomada o cualquier crema, pues que lleve un pequeño analgésico, incluso pues pequeño anestésico quizá, ¿no? Y también, por supuesto, el rey del mercado, antiinflamatorio. Toma ya. Entonces, claro, esa fisura se queda pues estupendamente, está anestesiada, ya no duele, ya no sé qué, no sé cuántas, pues muy bien, ¿no? Y aparentemente el problema se ha solventado. Hasta que por cualquier otra de las razones, con el paso del tiempo, vuelve a ir. Entonces, solución, pues otra vez, más pomadita, más baño, etcétera, etcétera.
También, claro, si el ano es un agujerito chiquitito, pues cuando hacemos caca, que tiene que caer por ahí lo que tiene que caer, y al ser tan estrecho, pues esa caca, y normalmente pues dura, a veces como heces caprinas, ¿no? Si hay más dificultad, porque hay un estreñimiento, y si hay, pues, lógicamente, además, algún hemorroide, pues eso se va estrechando, ¿no? Entonces duele. Entonces, ¿qué solución da? Pues, estupendamente, dilatamos más el ano, una dilatación de la musculatura del ano, y se acabó la historia, ¿no? Entonces, claro, ahí ponemos, yo qué sé, como unos palos o algo así, ¿no? O unos ensanchadores, y así, pues más o menos, como mínimo, cuando defequemos, pues no nos vamos a sentir ese dolor tan sumamente grande, ¿no? Y ya por último, cuando pues todo esto puede fallar y el médico está harto muchas veces de que ese paciente fisuroso vaya por ahí a la consulta para que le renueve una receta de esa pomada o de lo que ustedes quieran, pues ya un P10 o algo así, o lo que sea, un volante, para el cirujano, para que le abra eso, le quite todo ese tejido, pues que se suele quizá necrosar, incluso si ha fistulizado, pues para que le abran, pues eso, le abran bien abierto, y luego pues tenga que estar en una postura muy incómoda, hasta que cierra por segunda intención toda esa abertura que han hecho, ¿no? Y esto es lo que hay, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, como siempre, vamos a dar nuestro punto de vista, otro punto de vista, bueno, ahora mi punto de vista también, sobre qué dice medicina natural, ¿no? Entonces, tanto pues como toda patología que puede rodear al ano, aunque tiene sus connotaciones muy especiales y muy específicas, ¿no? En el sentido de que, pues bien sea una hemorroide, pues que es distinta a que si es un picor, a que si es una fisura, pues etcétera, etcétera, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos? Pues normalmente, ya de momento, si es una fisura, eso es por un calor seco que viene de intestino grueso. Y si es una hemorroide, eso ya es otra cosa más complicada también, pero es por un calor húmedo, unido a un mal metabolismo de sangre, de hígado, etcétera, etcétera. Luego iremos estipulando perfectamente bien para los que nos siguen, ¿no? Punto. Vale. Entonces, en primer lugar, necesitamos una serie de hábitos fundamentales. Ya por desgracia yo no les voy a hablar para los que tienen una fisura de ano, sino que yo lo siento por ellos, que también hay tratamiento para ellos, pero que sobre todo lo que hay que hacer es que ustedes no tengan fisura de ano, que es lo que verdaderamente, pues, bueno, a mí me importa particularmente y nos importa pues a todos, ¿no? No sufrir por otras cosas más, si tenemos que sufrir, pero no por esa cuestión, ¿no? Que nos fastidia tanto y nos hace muchas veces tener esas posturas tan raras, ¿no? Estar inquietos y esas cosas. Bueno, entonces primero necesitamos, bueno, en primer lugar, pues un poco de humedad, sol y aire. Entonces, ¿qué digo yo con eso? Pues que hacemos pues todo lo contrario, como nuestra cultura y casi todas las culturas. Bueno, a nadie he visto yo, a ningún esquimal he visto que vaya en pelotas por ahí, no quiero decir con el culo al aire, hablando mal y pronto, sino que tapamos siempre ese ano, no lo dejamos respirar, entonces por una serie de hábitos que tenemos, pues incluso los que sean un poco menos higiénicos, pues no se cambian o tienen ropa interior de unas características que hacen que ese ano pues sufra más en ese sentido, ¿no? De tal manera pues que eso, hay mucha más humedad, muchísima más humedad y entonces pues sufre. Entonces, lógicamente, se reseca muchísimo más y da a la formación de esas fisuras. Eso pasa exactamente igual con las manos, ¿no? ¿Cuándo se nos agrietan? Pues precisamente con esas características, porque al fin y al cabo esto y eso pues es piel exactamente igual, o una mucosa muy parecida que, como decíamos, del tejido embrionario vienen exactamente del mismo sitio, ya decíamos que vienen del ectodermo, pero por las características de ese ano pues está quizá más obligado a. Entonces, otra de las cosas fundamentales es que decimos que ese ano es la parte más final, ¿no? Más terminal de intestino grueso,
ese intestino grueso está inmerso dentro del tubo digestivo, también dependerá mucho lo que echemos por aquí, según, como decía el refrán, ¿no? Según come el mulo, pues bla, 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 ¿no? Entonces, según lo que comamos por aquí, pues lógicamente va a repercutir en el tramo más final, ¿no? Eso como fundamental. Ese es el primer medicamento que le echamos al cuerpo todos los santos días, ¿no? Entonces es lo que ingerimos. Entonces, mucha fibra, ¿eso irá bien? Pues por supuestísimo que sí. Para esta gente que con esa fisura, o esta gente delgadita, muy nerviosa, pues tomar más agua, tener un poquito más de humedad, un poquito más de grasa, para que en la parte final de ese intestino precisamente no sufra de esa manera. Y por supuesto, pues yo qué sé, pues todas las mañanas cuando estén ustedes, pues se levanten de la cama y vayan a hacer sus labores higiénicas, pues igual que se duchan la cabeza y los sobaquillos y cantan y bla bla y jaja y esto, pues también se duchen el ano, ¿no? En ese sentido, para refrescar un poquito, para airear. Y después, si tienen un poquito más de tiempo, sin que nadie les vea, porque les pueden detener por, yo qué sé, por exhibicionismo, por ejemplo, ¿no? Pues se pone encima de la cama y si les puede dar un poquito el sol, pues entonces su ano desde luego se lo va a agradecer. Y esto que les digo no crea que estoy de broma, no suelo estar mucho de broma, ¿no? Por desgracia. Entonces ya su ano se lo agradecerá muchísimo, porque en ese ano precisamente, o en esa parte más inferior, de ahí nacen un montón de cosas sumamente importantes para nuestra salud biológica, para nuestra salud energética y en definitiva para nuestra toda salud en general. ¿Qué digo con eso? Pues bueno, ahora comprendo, aunque no es de mi opinión, ¿no? Pues estos baños nudistas que hacen, que ahora parece ser que son tan de moda, ¿no? La gente va por ahí al mar y todo esto y toma el sol en cueros y es una moda que no sé qué, que no sé cuántas. Yo no la entiendo, no la he estudiado ni he hablado con nadie, pero yo en ese sentido quizá con los años ya comprendo mejor las cosas, ¿no? Entonces el por qué, pues quizá, aunque ellos no lo sepan, cosa que lo dudo, porque creo que lo sabrán incluso mejor que yo, pues es una buena terapia para toda su piel, todo su intestino indirectamente por la piel y por supuesto por su boca y por su ano. Quiero decir, en ese sentido, pues no les falta mucha razón que digamos, ¿no? Entonces, después, bueno, decimos que, aparte de eso, porque antes de que se me vaya un poquito el hilo, si esa fisura hay también dolor en ese coxis, en esa parte posterior, eso ya se complica un poquito más y eso significa que hay mucha falta de energía negativa en ese vientre inferior. Recordamos, vientre inferior era esto, ¿no? Venía sobre todo fundamentalmente por estos meridianos, pero por este mediano, por este que venía por el centro, que era vasoconcepción, máxima energía negativa. Y su punto primero, donde empezaba justamente, bueno, si aquí si levantamos los atributos a este señor, pues enseguida vemos que ahí está, ¿no? Donde está esfínter anal, imaginemos, entonces aquí estaría testículos, por ejemplo, aquí empezaría vasoconcepción y subiría hacia arriba, en ese sentido, que no se ve. Luego por la parte posterior, pues está ano, entonces a partir de ahí, pues ahí nace y sube, ¿no? Hasta ese labio superior, ¿no? Bueno, esto ya es recordar, pero que como ya son tan sumamente machacón, ustedes me lo comprenden, ¿no? Vale. Entonces, que también es cierto que me gustaría pues explicarles, ya que hemos empezado a hablar sobre características de ano y todas estas, pues que, como decíamos, que para saber cómo está el estómago, siempre nos fijamos en la boca. Para saber cómo está el intestino grueso, nos hemos de fijar precisamente en ese ano. Entonces, tiene este ano la máxima energía positiva del cuerpo porque nace ahí precisamente ese vaso gobernador tan sumamente rápido y potente, y también en el otro lado pues nace ese vasoconcepción, ese meridiano de energía negativa, independientemente pues que ahí van a acabar un montón de terminaciones nerviosas, donde más hay en el cuerpo,
filetes de terminaciones nerviosas tanto simpáticas como parasimpáticas. De tal manera que si hacemos un tracto rectal, pues eso se hace normalmente, pues lo hacen mucho los urólogos, bueno, y los médicos generales también, porque yo lo he hecho alguna vez que otra, pues para ver si hay alguna adenoma por próstata, por ver cómo están cavidades ciegas del peritoneo, pues para ver si hay algún bultito, alguna adenoma, si hay una pequeña inflamación. Entonces, eso es la segunda parte. Pero la primera, por haciendo un tracto rectal, podemos provocar un choque. Un choque significa que esa persona se cae en redondo, precisamente porque a través de ese estímulo, metiendo dedo por ano, pues se produce un estímulo tan sumamente fuerte por las dos vías más, digamos, más espeluznantes, en el mejor sentido de la palabra, que existen en el cuerpo, que llega al sistema nervioso central, y ese sistema nervioso central, con una orden tan fuerte y tan rápida, pues lo que hace es que apaga, ¿no? Como cuando metemos mucha potencia en un cortocircuito, que los plomos saltan, ¿no? Pues a eso nos referimos cuando da un choque,